Grace se agachó y la recogió. Al abrirla, su corazón dio un salto. No era una foto de Margaret con Damien. Era Damian, solo, frente a una pequeña lápida blanca. Su rostro era más joven, sus brazos rígidos a los costados. En el reverso, escrito con tinta desvaída, se leía: 9 de junio de 2017. Grace sostuvo la fotografía con extremo cuidado, como si incluso su respiración pudiera dañarla. Los bordes estaban desgastados, doblados una y otra vez con el paso del tiempo. Los colores casi habían desaparecido, pero lo que aún se distinguía era inconfundible. Emily, una niña de no más de 6 años, sonriendo en una foto antigua de 2012. Rizos desordenados, ojos llenos de luz. La última imagen jamás tomada antes de que desapareciera. El corazón de Grace comenzó a latir con fuerza. Levantó la vista hacia Damián, esperando que hablara, esperando una explicación. Pero su rostro se había vuelto completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, como si algo dentro de él se hubiera tensado hasta romperse. Se acercó, tomó la fotografía de sus manos con una delicadeza que ella no esperaba y la observó en silencio. Luego cerró los ojos. Por primera vez desde que Grace lo conocía, Damien parecía tener miedo. No de ella, no de lo que había visto, sino de lo que recordar podía costarle. ¿Quién es ella?, preguntó Grace en voz baja. No había juicio en su tono, ni acusación, solo la curiosidad sincera de alguien que realmente se preocupa. Damian exhaló despacio. No la miró cuando respondió. Alguien a quien debí haber protegido. Grace buscó su rostro, pero él se apartó. Caminó hasta el borde de la habitación y observó por la ventana, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Grace permaneció cerca de Margaret, con el corazón apretado por un dolor que aún no comprendía del todo. La mandíbula de Damián se tensó, sus hombros rígidos durante un largo momento. No dijo nada, y, cuando por fin habló, su voz era baja, casi quebrada. Yo tenía 18 años, y ella solo era una niña. No dijo más, pero el silencio que siguió le dijo a Grace todo lo que necesitaba saber. Creyendo que Emily había desaparecido para siempre, Margaret se rompió por dentro. El derrame cerebral solo terminó lo que el dolor había comenzado. Grace tragó saliva. No podía imaginarlo, perder a una hermana, ver a su madre desvanecerse poco a poco, y luego convertirse en el CEO frío y perfecto que el mundo esperaba. ¿Por qué trajo a su madre aquí, ahora?, preguntó con suavidad. Damien miró a Margaret y no respondió de inmediato. Ella seguía descansando, la cabeza ligeramente inclinada, como si durmiera en paz. Pero en medio de la noche empezaba a llamar mi nombre. A veces gritaba. La enfermera dijo que podía ser algo psicológico, que tal vez verme durante el día la ayudaría. Él hizo una pausa. No sabía qué más hacer. Y entonces, la verdad detrás del misterio quedó al descubierto. El CEO frío e implacable no era cruel. Estaba perdido. A la mañana siguiente, el rumor ya se había extendido. El chat grupal de la empresa explotó con teorías salvajes. Pero a Grace no le importó. Llegó temprano y le llevó a Margaret una taza de té de lavanda fresca, servida en una delicada porcelana que había encontrado en el salón ejecutivo. Acomodó las almohadas, la llevó suavemente hasta la ventana y abrió las persianas. 15 minutos después, Damian entró y se detuvo en seco. Grace estaba arrodillada junto a su madre.
peinando con ternura su cabello plateado, con una delicadeza que él nunca había visto antes. Ni siquiera las enfermeras lo hacían así. Margaret sonrió, una sonrisa completa, real. «Buenos días, mamá», dijo Damián, en voz baja. Margaret parpadeó lentamente. Sus labios se entreabrieron, y una sola palabra escapó. Emily. Damien se quedó paralizado. Grace levantó la mirada, confundida. «Creo que me confundió con tu hermana», susurró. Pero el rostro de Damian había cambiado. No era enojo, era algo más profundo, como si estuviera conteniendo un recuerdo tan doloroso que podía romperlo allí mismo. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. Esa tarde, Damián estuvo más distante que nunca. Reuniones cortas, respuestas secas. Pero Grace lo entendía. Los muros construidos durante años no caen en un solo día. Aún así, no podía dejar de pensar en lo que Margaret había dicho. Emily. El nombre flotó en su mente durante horas. Lo escribió y lo borró. Buscó los antiguos registros universitarios de Damián. Nada, ningún obituario, ningún recorte de periódico. Era como si aquella chica nunca hubiera existido. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué guardar ese secreto? Esa noche, cuando todos se habían ido y las luces de la oficina se atenuaron, Grace esperaba el ascensor, con su bolso al hombro. Las puertas se abrieron, y allí estaba Damián, empujando la silla de ruedas de Margaret, listo para irse. Pero esta vez se detuvo. ¿Puedo llevarte a casa? Grace parpadeó. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. La forma en que lo dijo hizo que su corazón se acelerara. No fue encantador, no fue calculado, fue real. Ella asintió. Y así, el CEO, frío y reservado, le abrió la puerta del coche, esperó a que se abrochara el cinturón y condujo en silencio por las calles iluminadas de la ciudad. No hablaron mucho, pero entre los semáforos en rojo y la música suave de la radio, algo cambió. Por primera vez, Grace no sentía que trabajaba para Damien Cole. Sentía que lo conocía. La dejó cerca de un pequeño café, junto a su apartamento. Antes de que bajara, él habló. «No dejo que la gente se acerque a mí». «Ya me di cuenta», respondió Grace con suavidad. Él sonrió apenas. «Eres la primera persona que preguntó por ella». Grace dudó un segundo. «¿Y qué diría ella si te viera ahora?» Damien miró al frente y dijo algo que ella no esperaba. «Diría que me convertí en todo lo que solía odiar». Grace se le cortó la respiración. Abrió la puerta lentamente, bajó y se inclinó para mirarlo a los ojos por última vez. «No lo hiciste. Solo olvidaste quién eras». Luego se alejó en la noche, su blusa roja brillando bajo las luces de la ciudad. Mientras Damián permanecía allí mucho tiempo, mirando el asiento vacío del copiloto, donde alguna vez estuvo su hermana. 3 días después, Damien Cole llegó a la oficina cada mañana, puntualmente a las 8. Y siempre Margaret estaba con él, envuelta en una manta suave, con la mirada perdida entre las nubes del exterior y el murmullo silencioso del edificio. Algunos empleados se adaptaron rápido, otros susurraban a puertas cerradas, pero algo había cambiado. Nadie se atrevía a cuestionarlo. No después de ver cómo Grace permanecía junto a Margaret día tras día, sin quejarse, sin buscar atención. Se había convertido en una presencia silenciosa, constante, casi invisible. Y poco a poco,
Margaret comenzó a responder. Sus ojos seguían los movimientos. Inclinaba la cabeza cuando alguien hablaba, como si, lentamente, estuviera regresando. Incluso llegó a soltar una leve risa una vez, tan tenue como el sonido de unas campanillas antiguas movidas por el viento. Grace notaba cada pequeño gesto, cada cambio casi invisible. Empezó a llevarle pañuelos suaves a Margaret, combinándolos con su propia ropa, para que la mujer mayor siempre se sintiera un poco arreglada. Cada mañana dejaba una flor sobre su escritorio, un color nuevo, un aroma distinto, detalles simples. Pero Damien se dio cuenta, y eso fue lo que más lo inquietó. Fue un jueves por la tarde, cuando ocurrió algo inesperado. Margaret se había quedado dormida en su sillón, con un chal ligero acomodado bajo la barbilla, y una suave melodía de jazz saliendo de un altavoz en una esquina. Grace tecleaba en su portátil, terminando la última propuesta del día, cuando lo oyó. Al principio pensó que era un susurro. Luego se giró y vio los labios de Margaret moverse otra vez, muy despacio, como si hablara desde un sueño profundo. Grace. Grace se quedó inmóvil. Su nombre había escapado de los labios de Margaret, como un recuerdo enterrado durante años. Señora Cole, susurró, tocándole la mano con cuidado. Pero los ojos de Margaret seguían cerrados. Sus dedos permanecían quietos. No se había despiertado, solo estaba soñando. Y soñaba con Grace. Grace permaneció en silencio, con el corazón acelerado, confundida, conmovida y un poco asustada. ¿Qué significaba aquello? A la mañana siguiente, Damien llegó más temprano de lo habitual. Traje azul impecable, gesto serio, imposible de descifrar. Primero miró a Margaret, que descansaba en calma junto a la ventana, y luego a Grace, sentada a su lado con un libro abierto sobre el regazo. Estuvo a punto de marcharse, pero Grace se levantó. «Hay algo que necesito decirle», dijo en voz baja. Él la miró con atención. «¿Qué sucede?» «Ayer dijo mi nombre mientras dormía». Eso hizo que Damien se detuviera en seco. ¿Dijo Grace? Sí, con total claridad. No estaba despierta, pero lo dijo como si me recordara. Los labios de Damien se entreabrieron ligeramente. Una chispa de esperanza iluminó sus ojos. Hace años que no recuerda nombres. Grace dudó un instante. Tal vez eso significa que algo está cambiando. Él no respondió de inmediato. Tras una larga pausa, murmuró. Antes amaba a la gente. Era cálida. Bailaba en la cocina con Emily, incluso cuando no había música. Grace sonrió, imaginándolo. Esa calidez sigue ahí, dijo con suavidad. Solo está en silencio, escondida. Damien asintió despacio y luego la miró. De verdad la miró. Algo cambió en su mirada. Admiración, sí, pero también confianza. Esa misma tarde ocurrió algo aún más sorprendente. Durante el almuerzo, Grace llevó a Margaret a la terraza jardín de la azotea, un espacio casi olvidado detrás de la torre de cristal del edificio. Era un lugar tranquilo, con brisa suave, lleno de luz, con el suficiente verde como para recordar que existía un mundo más allá de los negocios. Damien, que había salido de una tensa reunión del consejo, las encontró allí por casualidad. Vio a Grace sosteniendo una cuchara, alimentando con cuidado a Margaret con una sopa caliente que había traído de una pequeña cafetería cercana. Margaret estaba tranquila, con la mirada clara. Damien se acercó, sorprendido. ¿Comió?, preguntó. Grace asintió. La mitad del plato. Él bajó la voz. No hacía eso desde hace un año. Grace le sonrió. Tal vez
Solo necesitaba la vista adecuada. O la persona adecuada, pensó Damien. Pero no lo dijo. En lugar de eso, se sentó junto a ellas, se aflojó la corbata y hizo algo que nadie en la empresa había visto jamás. Se recostó, respiró. Mientras el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte, Margaret volvió a moverse. Giró lentamente la cabeza, fijando los ojos en su hijo. Extendió la mano, apenas un gesto, pero suficiente para que Damien lo notara. Tomó su mano con cuidado. Entonces ella susurró algo que él no había escuchado en años. Siempre intentabas proteger a todos, incluso cuando nadie te lo pedía. El rostro de Damien palideció. Mamá, susurró. Ella parpadeó despacio y apretó su mano. Estoy orgullosa de ti. Y así, sin más, volvió a quedarse dormida. Una lágrima recorrió la mejilla de Damien. No era de tristeza, sino de alivio. Esa noche, cuando Grace estaba a punto de irse, Damien la llamó cerca de los ascensores de cristal. Grace. Ella se giró, sorprendida por lo cerca que estaba. Él dudó un instante, y luego le entregó un pequeño sobre doblado. Dentro había una fotografía. Era la misma de antes, la de él con Emily. Pero esta vez, Grace notó algo más, algo oculto detrás de la imagen. Una carta escrita por un niño, con una letra desigual y colorida. Para mi hermano mayor, Damián. Gracias por siempre sostener mi mano cuando tenía miedo. Grace lo miró, con lágrimas llenando sus ojos. La dejó en su mochila el día que se fue. Damien dijo, nunca se la había mostrado a nadie antes. Grace la dobló con cuidado, sosteniéndola como si fuera algo sagrado. No tienes que cargar con todo esto solo, dijo, su voz temblando. Él la miró, como si no supiera qué decir, como si nunca le hubieran dado permiso para soltarlo. Luego, apenas en un susurro, ¿quieres cenar con nosotros mañana? El aliento de Grace se cortó. Solo nosotros tres. Él asintió. A mamá le gustaría. Grace sonrió, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. A mí también me gustaría. Pero ninguno de los dos sabía que alguien más había estado observando a través del cristal todo el tiempo. Alguien que no estaba contento con lo cerca que Grace y Damien estaban llegando. Y esa persona acababa de hacer una llamada a alguien que conocía todos los secretos de Damián. La noche del viernes llegó con una brisa suave y el sonido de un jazz tranquilo flotando desde los altavoces del penthouse de Damián. Grace estaba en la entrada, un poco sin aliento, no por las escaleras, sino porque nunca había estado allí antes. El lugar era impresionante, elegante, pero sin excesos. Pisos pulidos, luz cálida, grandes ventanas que bañaban la habitación en dorado, mientras el sol se ocultaba tras el skyline de la ciudad. Pero lo que llamó su atención no fue la vista ni los muebles. Era el olor a algo cocinándose en la cocina, algo casero. Entró despacio, tacones haciendo clic suave, llevando un ramo de flores silvestres envueltas en papel marrón. Damián la recibió en la puerta. Sin traje esta noche, solo una camisa azul oscura, con las mangas remangadas y pantalones de carbón. Aún impecable, aún muy Damián, pero más suave. Se detuvo al verla. Su cabello recogido con soltura, un acto de elegancia. Un vestido azul claro simple, que abrazaba su figura con delicadeza. No llevaba joyas, salvo una pulsera de plata fina. Por un segundo, ninguno habló. Luego rompió el silencio. ¿Te ves?
Ella sonrió. Tú también. Se apartó para dejarla pasar. Margaret ya esperaba, sentada cómoda con su manta favorita y pantuflas suaves, el cabello peinado y recogido con una cinta. La cinta de Grace, en realidad la que dejó en el escritorio días antes. Grace se arrodilló junto a ella y le entregó las flores. Son para ti. Las manos de Margaret temblaron al recibirlas. Una sonrisa pequeña y cálida apareció. Le gusta el azul, dijo Damián desde atrás, observando la escena. Solía decir que le recordaba a la paz. Grace colocó el ramo en un jarrón y lo miró. Entonces me alegra haber elegido bien. La cena fue tranquila, pero no incómoda. Damián había preparado pasta, fresca, desde cero. Grace se sorprendió. No pensaba que él tuviera una estufa, ni mucho menos supiera usarla. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, preguntó, enrollando un tenedor con linguini. Mi madre, respondió simple. Antes de enfermarse, los viernes eran noches de pasta. Pase lo que pase, nos sentábamos. Sin teléfonos, sin trabajo. Grace miró a Margaret, que ahora dormía ligeramente tras la comida, con una expresión de satisfacción. Ella recuerda, dijo en voz baja. Creo que siempre hubo una parte de ella que nunca olvidó. Por un largo momento, ambos solo respiraron el silencio, la seguridad, esa extraña sensación de confort que se siente casi como familia. Grace buscó sus ojos. ¿Y eso funcionó? Él negó con la cabeza. Resulta que mientras más alto subes, más solo estás. Ella asintió, casi en un susurro. Hasta que alguien te extiende la mano. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, él sonrió. No fue la sonrisa rígida y ensayada de un CEO, sino algo verdadero. Justo cuando Grace iba a ayudar a recoger, sonó el timbre. Damien frunció el ceño. No espero a nadie. Caminó hacia el panel, revisó la pequeña pantalla y se tensó. Luego dejó caer la mano lentamente al costado. Grace inclinó la cabeza. ¿Todo está bien? No, respondió. En cambio, presionó el botón del intercomunicador y la dejó entrar. Minutos después, las puertas del ascensor se abrieron y entró una mujer que Grace nunca había visto antes. Alta, impecable, cabello negro azabache, recogido en un moño apretado, tacones de diseñador, blazer elegante, gafas de sol apoyadas en la cabeza. Cada movimiento calculado. Hola, Damián, dijo con frialdad. Grace dio un paso atrás instintivamente. Había algo en el tono de la mujer que no era solo frío. Era afilado, familiar, como cuando alguien habla habiendo herido antes. Damien no se movió. Vanessa. El pecho de Grace se apretó. Vanessa, su ex, la persona de la que nadie se atrevía a hablar en la oficina. No sabía que habías vuelto a la ciudad, dijo Damien, con la voz endureciéndose. No he vuelto, respondió Vanessa, entrando con paso firme, como si fuera dueña del lugar. Hasta que alguien me dijo que llevabas a tu madre a la oficina y que cenas tranquilamente con tu secretaria. Se giró hacia Grace, entrecerrando los ojos, con apenas una sombra de amenaza. Grace, ¿es ese tu nombre tan dulce? Grace permaneció en silencio, pero la tensión en sus hombros lo decía todo, todo lo que intentaba contener. Margaret se removió suavemente en su silla, aún dormida. Damien dio un paso adelante, colocándose sutilmente entre Vanessa y Grace. ¿Qué quieres?, preguntó. Vanessa sonrió,
Su tono era afilado, casi como si lo hubiera practicado. Solo quería ver cómo te estabas manteniendo. Pensé que quizás necesitabas a alguien que realmente te conozca. Estoy bien, respondió Damen con voz plana. Ella arqueó una ceja. ¿Seguro? Su voz bajó cortante, porque la última vez que lo comprobé, el Damen que yo conocía nunca lloraba. Construía imperios y quemaba a cualquiera que se interpusiera en su camino. Grace dio un pequeño respingo. Los ojos de Damen se oscurecieron. Ese Damen se fue. Vanessa dio un paso más cerca, pero por primera vez su confianza comenzó a resquebrajarse. ¿Crees que vine aquí sola? Susurró con un leve temblor en la voz. Recibí una llamada. Alguien quería que te recordara quién solías ser. Grace finalmente habló, con voz firme y clara. Creo que deberías irte. Vanessa rió suavemente, recuperando su máscara. ¿De verdad crees eso? Sí, dijo Damen, su voz ahora como acero. Y si vuelves a aparecer aquí sin ser invitada, te recordaré lo que significa ser completamente eliminada. Por un instante, algo cruzó los ojos de Vanessa. Amargura, arrepentimiento o quizá miedo. Pero se desvaneció rápidamente. Ajustó su bolso. Ten cuidado con a quien dejas acercarse, Damen. A veces la amabilidad es solo otra forma de llegar al trono. Y sin decir más, salió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Grace se quedó paralizada, sin saber dónde encajaba ahora. Damen la miró, de verdad la miró, y respiró hondo, lentamente. Lo siento, dijo. No tienes que disculparte por tu pasado. Sacudió la cabeza. No, pero necesito que sepas algo. Grace inclinó la cabeza, con el corazón hundiéndose. He alejado a las personas, dijo, incluso a las que no se lo merecían. Luego dio un paso más cerca. Pero no quiero hacer eso contigo. El aliento de Grace se cortó. Ninguno se movió, pero el aire entre ellos cambió. Un latido, una pausa, y entonces Margaret se removió de golpe. Se sentó erguida, con los ojos abiertos de par en par, la boca temblorosa. Ambos, Damon y Grace, corrieron a su lado. Mamá, susurró Damon, pero Margaret estaba temblando. Movía los labios sin emitir sonido, sus ojos llenos de pánico, y luego apenas audible. Puede que esté en peligro y no lo sepa. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. ¿Quién? Preguntó. La voz de Margaret se quebró. Emily no está a salvo. Y de repente se desmayó. El cuerpo de Margaret cayó hacia adelante, sus labios pálidos, su respiración débil. Mamá, gritó Damen, sosteniéndola justo antes de que cayera de la silla. Sus manos temblaban mientras la acunaba con cuidado. La manta cayó al suelo. Grace ya había llamado al 911, con una voz sorprendentemente firme, a pesar del caos. Se acaba de desmayar. Sí, está inconsciente, pero respira. Estamos en la residencia Cole, 172 West Elm. Por favor, apúrense. Damon sostuvo a su madre cerca, con el rostro marcado por el pánico. Grace nunca lo había visto así, ni en la oficina, ni en momentos de tristeza silenciosa. Esto era crudo, impotente. Margaret movió sus dedos temblorosos, aferrándose a la muñeca de Damon en un destello de movimiento. Volvió a susurrar algo, tan débil que Grace tuvo que acercarse. No está segura. Mintieron. Damon se paralizó. El corazón le latía con fuerza.
¿Quién mintió? Pero los ojos de Margaret ya se habían cerrado. Su cuerpo quedó inmóvil de nuevo. Las palabras quedaron flotando en el aire, como humo, inquietantes, pesadas. Grace miró a Damon, con voz casi un susurro. ¿Crees que se refería a Emily? Damon no respondió, porque ya no estaba seguro. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos fueron suaves, profesionales, silenciosos. Grace viajó junto a Margaret, mientras Damon seguía en su coche. No quería que nadie más lo viera así. No asustado, no inseguro, no roto. En el hospital le hicieron escáneres, estabilizaron sus signos vitales y finalmente permitieron a Grace y Damon entrar a la sala de espera. El doctor dijo que fue una convulsión inducida por estrés, no raro en sobrevivientes de un derrame cerebral. Ahora estaba estable, pero necesitaba descansar. Observación, no más estímulos. Que su mente descanse. El doctor dijo, a veces no se trata de pérdida de memoria. Se trata de un desbordamiento de recuerdos. Lo que su cuerpo olvidó, su corazón no lo hizo. Esas palabras quedaron grabadas en Damián. Desbordamiento de recuerdos. ¿Qué había recordado su madre? Que nunca realmente había olvidado. Horas después, Damián estaba sentado en el pasillo, con la cabeza entre las manos. Grace se acercó con 2 cafés, uno en cada mano. Él lo tomó en silencio. Sus dedos se rozaron. Por un instante, ninguno retiró la mano. No era nada. Tenía miedo, susurró Grace, sentándose a su lado. Lo que sea que recordara, no era paz. Damián asintió lentamente. Cuando dijo que Emily no estaba segura, pensé que solo estaba confundida. Pero ahora... Su voz se apagó. Grace se inclinó hacia él, cuidando cada palabra. No tienes que cargar esto solo. Por un largo momento, Damien no dijo nada. Su mandíbula se apretó, sus manos se entrelazaron. Finalmente, rompió el silencio con voz baja y temblorosa. Ella se llamaba Emily, mi hermana. Tenía 6 años cuando la perdí. Y después de eso, nada volvió a ser igual. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y crudas. Grace sintió que el pecho se le apretaba, con ganas de tomar su mano, pero no lo hizo. En cambio, permitió que el silencio los envolviera, un silencio que cargaba con todos los años que él nunca había contado. El pasillo parecía inmóvil. Cuando Grace se apartó para darle espacio, otro sonido rompió la quietud. Se detuvo al pasar por la sala de conferencias. A través de la puerta entreabierta, la voz de Vanessa se escuchaba baja y cortante. Sí, señor Vale, no se preocupe. Damián no lo verá venir. El pulgar de Damián acarició la imagen desvanecida, demorándose. He vivido cada día con la culpa de no haber estado allí para ella, susurró. Luego sus ojos se posaron en Grace. ¿Y si no murió como dijeron? ¿Y si pasó algo más? El aliento de Grace se cortó. ¿Crees que Vanessa apareciera anoche fue casualidad? Damián se giró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? La voz de Grace bajó, firme pero tensa. Creo que alguien tiene miedo de que recuerdes cosas que nunca debiste. Damián la miró, desconcertado. Esa noche, Grace salió sola del hospital. El estacionamiento estaba demasiado silencioso, con luces fluorescentes zumbando arriba. A mitad de camino, se detuvo. Unos pasos resonaron detrás de ella. Aceleró el paso. Los pasos la seguían. Su respiración se cortó. Giró bruscamente. El estacionamiento estaba vacío.
Solo su auto la esperaba, y en el parabrisas un solo sobre. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro una sola línea de advertencia. Deja de cavar. Hay cosas que deben quedar enterradas. El estómago de Grace se retorció. Miró a su alrededor de nuevo, pero quienquiera que lo dejara ya se había ido. A la mañana siguiente, Vanessa esperaba en el vestíbulo del hospital. Impecable con un vestido negro ajustado, se movía como si fuera dueña del lugar. Sus ojos recorrieron a Grace con una sonrisa desdeñosa. «Deberías tener cuidado, Grace», murmuró, dejando un rastro pesado de perfume. «Hombres como Damian no salvan a mujeres como tú». Se dio la vuelta y se alejó antes de que Grace pudiera responder. Al día siguiente en la oficina, el ambiente estaba tenso. La noticia de la hospitalización de Margaret se había difundido, aunque nadie se atrevía a preguntar. Damian no apareció, pero Grace sí. Pasó el día organizando archivos, respondiendo correos, atendiendo llamadas con su calma habitual, hasta que notó algo extraño. Un sobre en su escritorio, sin nombre, sin escritura. Dentro, una nota escrita con letras frías y mecánicas. Esta es tu última advertencia. Deja de cavar o las consecuencias no serán solo tuyas. Lo miró fijamente, un escalofrío recorriéndole la espalda. Grace no se asustaba fácilmente, pero esto se sentía personal, deliberado. Tomó el teléfono y llamó a Damián de inmediato. Alguien dejó una amenaza en mi escritorio. No suavizó las palabras. La voz de Damián al otro lado estaba dura. ¿Qué decía? Ella leyó en voz alta. Silencio absoluto. «Estaré ahí en 10 minutos», dijo él. Cuando Damián irrumpió en la oficina, Grace ya había mostrado la nota a seguridad. Las cámaras habían estado misteriosamente desactivadas durante 20 minutos esa misma mañana. No había registro de quién había entrado o salido. «Esto ya no es solo sobre recuerdos», dijo Damián, caminando de un lado a otro en su oficina. «Se trata de control. Alguien no quiere que la verdad salga a la luz». Grace estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados fuertemente. «Entonces tenemos que descubrir quién», dijo Damián, mirándola fijamente. «¿Y si es alguien cercano a nosotros?» La voz de Grace no tembló. «Entonces se arrepentirán de haberte subestimado». Algo en él se suavizó. «No estoy acostumbrado a que alguien esté a mi lado así». Grace dio un paso adelante. «Has estado solo demasiado tiempo». Un largo silencio pasó entre ellos. Luego, Damián extendió la mano lentamente, con cautela, y tocó la de ella. «Tengo miedo», admitió, «no solo de lo que pueda encontrar, sino de perder esto, perderte a ti». El corazón de Grace casi se rompe. «No lo harás», susurró. Pero antes de que el momento pudiera asentarse, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras. «Pregúntale». Debajo, una imagen adjunta a una foto borrosa de vigilancia de hace 5 años, donde Margaret entregaba un sobre sellado a un hombre frente a un hospital. Damián miró la foto en el teléfono de Grace. Su madre, 5 años atrás, fuera de un hospital, entregando un sobre a un hombre con abrigo oscuro y gorra. La imagen estaba borrosa, probablemente tomada por una cámara de seguridad. El rostro del hombre no se veía, pero su figura era clara, alto, delgado, de mediana edad, como si lo esperara. «¿Quién envió esto?», preguntó Damián con voz baja, casi temiendo despertar la tormenta que crecía dentro de él. Grace miró el número. Sin nombre, sin información. Bloqueado,
dijo. El mensaje decía, pregúntale. Se miraron. Margaret. Esa misma tarde llegaron al hospital, justo cuando las visitas estaban por terminar. Margaret estaba despierta, alerta, más que la última vez. Sus ojos siguieron a Damon en cuanto entró en la habitación. Grace se quedó al fondo, junto a la puerta, mientras él se sentaba junto a su madre. «Hola, mamá», dijo con suaves palabras, apartando un mechón de su cabello plateado de la frente. «¿Recuerdas a Grace, verdad?» Los ojos de Margaret se posaron en Grace. Luego, una leve sonrisa apareció. «Es muy amable». Grace dio un paso adelante y tomó su mano. «Me alegra que te sientas mejor». Margaret apretó débilmente la mano de Grace. «Soñé contigo». Damon se inclinó. «Mamá, hay algo que necesito preguntarte». Ella lo miró, con ojos claros, más claros que en mucho tiempo. «Hace 5 años comenzó. ¿Estuviste en un hospital con un hombre? ¿Le entregaste algo? Un sobre». Al principio no reaccionó. Luego su cuerpo se tensó y sus labios temblaron. ¿Viste eso? Alguien nos envió una foto. Su mano se aferró con fuerza a la de Grace. Su voz bajó, casi un susurro. No debía saberlo, pero ya no podía vivir con ello. El pulso de Damon se aceleró. ¿Vivir con qué? Ella levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Emily no murió en ese incendio. El mundo quedó en silencio. Grace Jadeo. El corazón de Damon se detuvo. Sus palabras retumbaron en la habitación como un trueno, dejando solo silencio tras ellas. Damon sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su dolor se reescribió en un solo aliento. El pecho de Grace se apretó, su pulso se volvió inestable. Por un latido frágil, el mundo se detuvo. Y entonces, la tormenta los alcanzó. «¿Qué?», dijo él, casi sin aire. Margaret parpadeó rápido. Sus palabras llegaron ahora con prisa, como si su fuerza se agotara con cada confesión. Dijeron que ella se perdió en un accidente. Pero la verdad estaba oculta. Me hicieron creer que se había ido. Pero meses después supe la verdad. No estaba muerta. Le dieron una nueva identidad sin nuestro conocimiento. «¿Adopción?», repitió Damon atónito. Dijeron que Emily había sido llevada, no muerta, que alguien quiso que desapareciera para siempre. Grace se arrodilló junto a ellos, con la voz tensa. «¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así?» Margaret miró a Damon, su rostro cubierto de lágrimas. «Por tu culpa». Él se apartó, impactado. «¿Yo?». Los labios de Margaret temblaron, su voz débil al principio, pero luego, por un instante, clara. «Me dijeron que ella había muerto. Un incendio, una mentira». Su aliento tembló. «Dijeron que acababas de ser elegido para un programa, que un escándalo te destruiría, que yo era inestable». Apretó la mano de Grace, los ojos brillando. «Una nueva vida para Emily, lejos de nosotros». Las palabras se desvanecieron mientras su fuerza se agotaba, dejando otra vez solo silencio. Grace llevó la mano a su boca. Damon negó con la cabeza y se levantó. «Eso es imposible. Nunca habrías aceptado eso». Margaret solozó. «No lo hice. Luché, pero dijeron que ya estaba hecho, que la habían entregado. Supliqué verla una vez. Dijeron que no.
Pero años después, continuó, supe dónde estaba. ¿Quién la tenía? Se señaló el pecho. Ese sobre. Era todo lo que sabía. Lo di a un periodista. Un hombre que prometió seguir buscando si alguna vez me pasaba algo. La voz de Damián tembló. ¿Por qué no me lo dijiste? Los ojos de Margaret suplicaron. Quise hacerlo, pero para cuando tuve el valor. El derrame cerebral se llevó todo. No podía hablar, y cuando pude, tú ya estabas demasiado lejos, enterrado en tu dolor. Damian se giró hacia la pared, con los puños apretados, conteniendo las lágrimas. Grace susurró. ¿Recuerdas su nombre? El periodista, asintió Margaret débilmente. Peter Langston. Más tarde esa noche, en el ático, Damian permanecía en silencio, con un vaso de whisky intacto frente a él sobre la mesa. Grace estaba a su lado en el sofá, con las piernas recogidas bajo ella, el cabello suelto y una manta cubriéndolos a ambos. No habían hablado en 10 minutos. Finalmente, Damián susurró. Lo lloré durante años. Los ojos de Grace se suavizaron. Sus ojos. Y ahora puede que todavía esté por ahí. No sé cómo vivir con eso, dijo él. Grace apoyó la cabeza en su hombro. No fallaste. Te mintieron. Eso es diferente. Lo miró, con los ojos enrojecidos. Has estado aquí todo este tiempo. Ni pensé en irme, respondió ella con sencillez. Él tomó su mano, la apretó con fuerza y susurró. Grace, creo que me estoy enamorando. Los labios de Grace se entreabrieron, sus ojos buscaban los de él. Por un segundo, el mundo pareció contener el aliento junto a ellos. El estridente timbre de su teléfono rompió el momento. Damián maldijo entre dientes y se apartó para contestar. Su voz sonaba áspera, cargada de frustración. ¿Qué? La respuesta fue un susurro bajo y distorsionado que heló su sangre. Si quieres ver la verdad con tus propios ojos, ven solo a la calle Laurel, 1107. La línea se cortó. Damián miró la pantalla con la mandíbula apretada. Su pulso retumbaba en sus oídos. Grace se inclinó hacia adelante. ¿Quién era? ¿Quién era? Guardó el teléfono en su bolsillo. Pálido. No lo sé, pero vamos. La dirección los llevó a una pequeña librería tenue en el barrio antiguo de la ciudad. En la ventana, un letrero decía, Langston and Press. Hallazgos raros desde 1986. Las manos de Damián temblaban mientras empujaban la puerta. Dentro olía a polvo y a tiempo detenido. Detrás del mostrador, un hombre de unos 60 años, rostro delgado y curtido, gafas redondas y un bastón apoyado en el escritorio. Levantó la vista lentamente. Damn, Cole. Damian dio un paso adelante. Peter Langston asintió. Me preguntaba cuándo vendrías. ¿Por qué ahora? Preguntó Grace. Peter esbozó una triste sonrisa. Porque alguien está limpiando el pasado. Y apenas tengo tiempo para entregarte las piezas antes de que lo borren todo. Metió la mano bajo el mostrador y colocó sobre la mesa una carpeta delgada y cerrada con llave. En la etiqueta, un nombre en letras gruesas. Emily Cole, expediente de ubicación. Damián quedó mirando la carpeta sobre el mostrador. Su nombre y el de ella impresos claramente, como un relicario olvidado que nadie debía leer jamás. Emily Cole, expediente de ubicación. La tomó lentamente, con los dedos temblorosos, dudando. Antes de abrirla,
dijo Peter, apoyándose con fuerza en su bastón. Debes saber que este archivo costó vidas. Grace miró al viejo periodista, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Peter se ajustó las gafas. Empecé a investigar después de que Margaret me entregara el sobre. No tardé en darme cuenta de que la muerte de Emily fue fingida. Un informe falso. No hubo incendio, ni heridas, ni autopsia. Nada en el sistema coincidía con la verdad. La voz de Damián bajó. ¿Por qué alguien haría algo así? Peter dudó. Luego señaló la carpeta. Porque esta niña no fue puesta en un hogar de acogida. Fue relocada ilegalmente bajo una identidad falsa. Grace soltó un suspiro ahogado. Damián se quedó paralizado. Peter continuó, con voz grave. Colocaciones infantiles de alto perfil, arreglos clandestinos, parejas adineradas que no querían esperar las adopciones legales. Tu hermana fue una de docenas, llevadas por una rama oscura, de una agencia real, ligada a un nombre que quizá conozcas. Sacó una tarjeta de negocios desgastada de la carpeta y se la entregó a Damián. Los ojos de Damián se entrecerraron. Vail Holdings. Peter asintió. Tu ex socio de negocios, Ian Vale. Su tío fue uno de los fundadores de esa agencia y movió los hilos en secreto durante años. Damien apretó la mandíbula. Ian nunca me lo dijo. Claro que no, dijo Peter. ¿Para qué arruinar la imagen del chico de oro? Grace se inclinó hacia adelante. ¿Emily sigue viva? Peter dudó apenas un instante. Posiblemente. Abrió la carpeta. Dentro había documentos escaneados, firmas, y al final, una foto. Emily, de 12 años, tomada en 2012, justo antes de desaparecer. Su sonrisa amplia, sus rizos indomables, un rostro que Damián había enterrado en su dolor, ahora vivo en aquella página. De pie, junto a una mujer con gafas de sol y un hombre vestido con un traje gris, frente a lo que parecía una mansión. En la parte inferior, una marca de tiempo, agosto de 2012. Damien se dejó caer en la silla más cercana, con el aliento cortado. ¿Por qué ahora? Preguntó, con la voz vacía. ¿Por qué todo esto está regresando justo ahora? Peter bajó la voz. Porque alguien está atando cabos sueltos. Alguien en tu círculo está nervioso, porque te estás acercando demasiado. Miró a Grace. Y alguien cerca de ti ya podría estar trabajando en tu contra. De regreso en el penthouse de Damián, el aire estaba cargado de tensión. Damián se sentó al borde del sofá, mirando fijamente la foto de Emily. Pasó el pulgar suavemente por su rostro, como si pudiera tocarla a través del tiempo. Grace se sentó a su lado, silenciosa pero atenta. Finalmente, habló. No sé cómo sentirme. Alivio, tal vez rabia, culpa, todo a la vez. Ella está ahí afuera, dijo Grace con suavidad. Y puede que esté esperándote, tal como tú la has estado esperando. Damián levantó la mirada, con algo crudo y profundo en sus ojos. Ni siquiera sé si ella me recuerda. Ella sí lo hará, susurró Grace, mientras sus miradas se encontraban. Y en ese instante, algo pasó entre ellos. Silencioso, poderoso. Grace extendió la mano y colocó la suya suavemente sobre la de él. Aunque todo cambie, aún me tienes a mí. Él no se apartó. La apretó con fuerza. A la mañana siguiente, Damien apareció en la oficina por primera vez en días. Sin traje, solo una chaqueta oscura y un reloj viejo que no usaba desde hacía años, el que Emily le había regalado por su cumpleaños
cuando tenía 5 años. Entró directo a la sala de juntas. Ian Bale ya estaba allí, tomando café, tranquilo como siempre. Damian dejó caer una carpeta sobre la mesa. Ian levantó una ceja. ¿Qué es esto? Algo que esperabas no ver. Ian abrió la carpeta y examinó los documentos con calma. Tomó su tiempo, pero su rostro no cambió. Cuando levantó la vista, no había sorpresa, solo cálculo. Así que descubriste que mentiste, que Emily fue tomada por gente con la que trabajas, que tu familia se benefició con su traslado. Ian se recostó lentamente en la silla. Todos hacemos cosas para sobrevivir, Damián. Esto es negocio. La voz de Damián se quebró de rabia. Ella tenía 6 años. La voz de Ian se volvió gélida. Y ahora es hija de otra familia. ¿Quieres destruir su vida solo por tu culpa? El silencio que siguió fue como una explosión. Damián se puso de pie con lentitud. Quiero encontrar a mi hermana y arriesgaré todo lo que construí. La sonrisa de Ian desapareció. Así sea. Esa tarde, Grace recibió un paquete en la oficina, sin nombre, sin nota. Dentro, una única memoria USB roja. La conectó a su laptop y abrió el único archivo que contenía un video. Mostraba a una chica, ahora una joven de unos 17 años, sentada en un banco de jardín con un cuaderno de dibujo. La cámara hacía un zoom lento hasta revelar su rostro, y Grace soltó un suspiro, porque tenía los ojos de Emily. Justo cuando iba a llamar a Damián, la pantalla parpadeó. El video desapareció, reemplazado por una sola línea de texto. Ella no sabe quién es. No arruines esto. La pantalla quedó en negro. Grace miró la USB aún conectada, con el pulso acelerado. Tecleó, revisó carpetas, actualizó. Nada. El video se había ido. También la chica, la que tenía los ojos de Emily. Su teléfono sonó. Damian ni siquiera dijo hola. La vi. Grace respiró hondo. En un video, está viva. ¿Qué? Su voz se quebró al otro lado. Una chica, 17 tal vez 18 años. Se parece exactamente a Emily. ¿Pero qué? No parecía saber quién era. Dibujaba, sonreía, feliz. Pero alguien la estaba grabando, y me enviaron un mensaje. Grace hizo una pausa. Luego leyó en voz alta las últimas palabras, con la voz temblorosa. Ella no sabe quién es. No arruines esto. En menos de una hora, estaban de regreso en la librería de Peter Langston. Peter observaba la imagen borrosa que Grace logró recuperar un fotograma antes de que el video desapareciera. Estudió los árboles detrás de la chica, el banco, la estatua al fondo. Este parque, murmuró, haciendo zoom, no está en la ciudad. Grace se inclinó sobre su hombro. ¿Lo reconoces? Parece Jefferson Grove. Es una propiedad privada, residencial, con portón y dinero antiguo. El corazón de Damián cayó. La familia de Ian tiene propiedades allí. Peter asintió. Entonces, por ahí empezamos. Esa noche, Damian y Grace estuvieron frente a las puertas de Jefferson Grove, mirando la elegante reja de hierro y el largo camino que se perdía en el interior. Un guardia de seguridad los observaba desde la caseta, aburrido y medio dormido. Damian se volvió hacia Grace. No tienes que venir conmigo. Lo sé, respondió ella, pero si esto empeora. Se acercó un paso más. Sus ojos se encontraron con los de él. Ya estoy metida en esto. Y no me voy a ir. Un suspiro quedó suspendido entre ellos,
y por primera vez, Damián no se contuvo. Lentamente llevó la mano hasta su rostro, apartándole un mechón de cabello tras la oreja. Has cambiado todo. El corazón de Grace se elevó y se retorció al mismo tiempo. Se inclinó hacia él. Él no se apresuró, solo sostuvo su rostro con delicadeza y la besó con suavidad, despacio, como si hubiera esperado toda la vida ese momento y no quisiera equivocarse. Y en ese instante, en esa acera silenciosa, bajo las luces de la ciudad y sus secretos, Damian Cole fue solo un hombre enamorado. Esa noche no entraron a hurtadillas, todavía no. Peter les aconsejó paciencia, vigilancia, pruebas. Así que, al día siguiente, Grace volvió al trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Notó las miradas de los compañeros, curiosos ahora, algunos incluso con algo de simpatía. Los rumores seguían circulando: la cena de Margaret, la visita de Vanessa. Pero, por primera vez, a Grace no le importaba. Miró a Damián al otro lado de la sala. Él no la miraba a ella, pero ella sentía el peso de su presencia. Firme, inquebrantable. Sus labios dibujaron la más pequeña sonrisa, antes de detenerse, porque sabía que algo real estaba ocurriendo con Damián, con la verdad, con Emily. Pero justo cuando empezaba a respirar tranquila, Vanessa entró de nuevo en la oficina, sin avisar, segura de sí misma. Esta vez vestida completamente de negro. Grace se levantó de su escritorio. No eres bienvenida aquí. Vanessa sonrió con frialdad. Tranquila, no vengo por él, vengo por ti. Grace no se inmutó. Entonces, di lo que viniste a decir. Vanessa se acercó, voz baja. No sabes en lo que te estás metiendo. Damian quiere ser el héroe, pero no entiende el precio de remover el pasado. La voz de Grace no titubeó. Sé exactamente quién es y no lo voy a dejar. La sonrisa de Vanessa se estrechó. Su tono se volvió más cortante, más frío. La chica que ambos buscan tiene un nombre nuevo, una vida nueva y padres nuevos. Gente que pagó mucho para asegurarse de que ella desapareciera. Grace contuvo la respiración. Vanessa dio un paso atrás. Crees que lo ayudas, pero solo persiguen fantasmas. Y si no tienen cuidado, el pasado también los devorará a ustedes. Se fue sin esperar respuesta. Grace quedó allí, temblando. Esa noche, Damian y Grace se encontraron de nuevo en el penthouse. Esta vez, todo entre ellos se sentía distinto. No hubo dudas, ni fingimientos. Se abrazaron más tiempo, se sentaron más cerca, hablaron más bajito, pero algo seguía pesando entre ellos. Ella no sabe quién es. No lo arruines. Grace finalmente hizo la pregunta que ninguno quería decir en voz alta. ¿Y si tienen razón? Damian la miró. Si es feliz, realmente tenemos derecho a cambiar eso. Miró al techo largo rato antes de responder. Cuando tenía 8 años, Emily se perdió en el parque. La encontré llorando bajo un tobogán. No sabía dónde estaba ni cómo volver. Pero en cuanto me vio, su voz vaciló. Corrió hacia mis brazos como si yo fuera su mundo entero. Grace parpadeó rápido, tratando de no llorar. La voz de Damián bajó aún más. Si está allá afuera y me necesita, la voy a encontrar. 2 noches después, Peter les envió un mensaje. Encontré su nombre, su nueva identidad. Nos vemos en el café, medianoche. Ven sola. Pero cuando Grace y Damian llegaron, Peter no estaba. Solo una carpeta negra sobre la mesa. Y una nota final. Demasiado cerca. Me encontraron. Su nombre es Lily Harmon.
Viven en 63 Rose Hill Lane. Pero esto no lo sacaste de mí. Mientras Damian y Grace conducían en silencio hacia Rose Hill Lane, las luces delanteras cortaban la oscuridad, y la tensión crecía con cada curva. Pero justo cuando llegaron a la última calle, un SUV negro apareció de la nada y los obligó a salirse del camino. El impacto fue como un trueno, cristales rotos, metal retorcido. El auto de Damián giró una vez, 2 veces, antes de estrellarse contra un árbol al borde de la carretera. Y luego, silencio. Humo salió del capó. Las luces delanteras parpadearon. A lo lejos, un motor rugió alejándose en la noche. Quien los embistió no se quedó. Dentro, los oídos de Grace zumbaban. Su visión estaba borrosa. El olor a gasolina y caucho quemado le picaba la nariz. Damien, sin respuesta. Sus dedos temblaban mientras intentaba alcanzarlo. Su cabeza reposaba contra el volante, sangre resbalando por su sien. Damián gritó más fuerte esta vez. Finalmente, se movió, gimiendo. Grace exhaló aliviada, la mano temblorosa tocando su rostro. «Estás bien. Estás vivo». Él parpadeó lentamente, recostándose, con gesto de dolor. «¿Qué? ¿Qué pasó?» «Nos chocaron. Alguien nos embistió a propósito». Lo miró, con la sangre corriendo por un lado de su cara. «¿Estás herida?» «No lo creo», dijo ella con voz quebrada. «Pero tenemos que movernos». Miró a través del parabrisas agrietado. La carretera estaba vacía otra vez. El otro coche había desaparecido. «Creo que solo querían asustarnos», susurró, «o detenernos». Damien alcanzó la carpeta negra, aún atrapada entre el asiento y la consola, aplastada pero intacta. La nota adentro todavía se podía leer. Su nombre es Lily Harmon, 63 Rose Hill Lane. Y esa dirección de repente se sintió peligrosa, porque alguien no quería que la encontraran. La visita al hospital fue rápida y silenciosa. Damián se negó a quedarse a pasar la noche, a pesar de la conmoción cerebral y las costillas fracturadas. Grace tenía moretones en brazos y piernas, pero ninguna herida grave. En cuanto lo dieron de alta, entró directo a su habitación. «¿Sigues pensando en ir?», preguntó suavemente. Él no dudó ni un segundo. «Ella está allí». «Entonces voy contigo», dijo. Se sentó a su lado, su mano en la suya, y susurró: «No voy a dejar que te quiten otra parte de ti». Damián la miró, con ojos cansados, rotos, pero ardiendo con algo profundo. «Nunca he necesitado a nadie como te necesito a ti». Grace no dijo nada, solo lo apretó más fuerte. Al día siguiente, con vendas aún en sus costillas, Damien y Grace condujeron silenciosos por un barrio acomodado a las afueras de la ciudad. 63 Rose Hill Lane. Era real, una casa grande de piedra con contraventanas blancas, una entrada curva y arbustos perfectamente recortados. Pacífica, elegante y totalmente desprevenida. Estacionaron al otro lado de la calle y esperaron. Y entonces apareció. De la puerta salió una joven, de 17 tal vez 18 años, cabello castaño rizado recogido con soltura, un bolso cruzado al hombro. Reía mientras despedía a alguien dentro de la casa. Grace tomó la mano de Damián. Él no pudo moverse. No podía hablar porque era ella, la chica del video. Más grande, más alta, pero con los mismos ojos. Emily, viva, sonriendo y caminando libre, con esa libertad que él no había sentido en décadas. La siguieron en silencio, no para acosarla, sino para protegerla. Caminó unas cuadras,
Luego entró en un pequeño centro comunitario de arte. Grace la siguió mientras Damian esperaba afuera, con el corazón en la garganta. Adentro, Grace observó desde lejos cómo Emily se unía a un grupo de estudiantes en un taller de pintura. Reía, bromeaba, era talentosa, segura de sí misma. Grace quedó paralizada en la puerta porque esa no era una chica perdida. Era una chica feliz. Afuera, encontró a Damián recargado en el coche, con un destello de dolor en los ojos. «Bueno», preguntó él. Grace dudó. «Está bien», dijo suavemente. «Sí, no parece alguien a quien le falte nada». Damián bajó la mirada, con la mandíbula apretada. «¿Qué hago?». Grace no respondió de inmediato, porque la verdad era cruel. «Si entras ahí, Moana, y le cuentas todo, destruirás la vida que ella ha construido». Su voz se quebró. «Pero es mi hermana». Silencio. Luego Damián susurró: «¿Tengo derecho a arruinar su paz solo para sanar mi propio dolor?». Grace levantó la mano y le acarició el rostro con suavidad. «No tienes que decidir hoy. Pero si no le digo, ¿la protejo o simplemente me rindo?». La voz de Grace se volvió dulce, quebrada por el dolor de verlo así. «Estás haciendo lo que siempre haces, tratando de proteger a otros a costa de ti mismo». Él parpadeó lento y luego preguntó la pregunta que había enterrado desde que la vio. «¿Y si ella no me quiere?». Pasaron horas en el coche esa noche, aparcados bajo un cielo de atardecer pálido, sin decir nada. Damian seguía mirando los escalones del centro de arte, esperando que ella saliera de nuevo. Finalmente lo hizo, con su cuaderno de dibujo en la mano. Despidió a una amiga, sin saber que un hombre la observaba desde el otro lado de la calle. Su pecho dolía, pero la mano de Grace en la suya lo mantenía firme. En un momento susurró: «Parece como nuestra madre cuando era joven». Grace sonrió débilmente. «Tiene tu boca», dijo él, riendo suavemente. Pobre niña, ambos rieron, pero la risa se desvaneció rápidamente, porque por más que sonrieran, sabían que estaban parados en una línea que no se podía cruzar de vuelta. Justo cuando arrancaban el coche para irse, el teléfono de Grace vibró. Un nuevo mensaje, sin número, solo una foto. Margaret, inconsciente, en su cama de hospital. Los monitores junto a ella, su cuerpo frágil y quieto, y una sola línea de texto: «Déjenla en paz, o esta vez no despertará». El aliento de Grace se cortó. Damian tomó el teléfono, con los ojos ardiendo de rabia. «Ya no voy a quedarme callado». El mensaje permanecía en la pantalla de Grace como una amenaza tallada en piedra. «Déjenla en paz, o esta vez no despertará». Una foto de Margaret, inconsciente, su cuerpo frágil, rodeado de cables y máquinas. Una advertencia clara y cruel. Grace la miró fijamente, con el corazón atrapado en el pecho. Damian no habló durante un largo momento. Luego apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «Esto termina esta noche». Su voz no fue alta ni enfadada. Fue absoluta. Grace puso la mano suavemente sobre su brazo. «Tenemos que pensar, no actuar con prisas. Quien hizo esto sabe que me estoy acercando demasiado, y están asustados». Él se volvió hacia ella. «Usaron a mi madre, a mi hermana, intentaron hacerte daño a ti. Me han quitado todo». Luego, con voz más baja: «No voy a permitir que se lleven también a Emily».
Condujeron directo al hospital. Margaret seguía con vida, pero inconsciente, con el ritmo cardíaco más lento que el día anterior. La enfermera dijo que podría ser estrés, trauma o un disparador. Damon permaneció junto a la cama, en silencio. Apartó el cabello plateado de su madre de su rostro y susurró: «Intentaron asustarme, mamá, pero olvidaron algo». Grace se quedó en la puerta, observando, con el corazón latiendo con fuerza. Damon se inclinó, apoyando suavemente su frente contra la de Margaret. «Criaste a una luchadora». De regreso, en el ático, la lluvia comenzó a caer, al principio ligera, luego más intensa. Golpeaba suavemente las ventanas como un reloj que hacía tic-tac, contando el tiempo para algo que ninguno podía detener. Grace se sentó en la isla de la cocina, con la laptop abierta. «Rastreé los metadatos de la foto», dijo. «Fue tomada hoy en el hospital, lo que significa que quien la envió tuvo acceso a la habitación de tu madre». Damon caminaba por la habitación, pensando en seguridad, personal de limpieza, administrativos o alguien más cercano. Se detuvo en seco. Sus ojos se posaron en su escritorio. En un nombre, Ian Vale. Grace siguió su mirada. «¿Crees que es él? ¿Quién más querría mantener esto enterrado? ¿Quién más tiene el dinero, el alcance y el motivo?» Tomó su teléfono y marcó. «Ian». Hubo una pausa al otro lado. «Damon, suenas molesto. Guárdate eso». La voz de Ian cambió, instantáneamente más fría. «Fuiste a Rose Hill, la vi», exhaló, como si ya lo supiera. «Ya no es tu hermana. Ya no es tuya para proteger». «No», respondió Ian, «pero aún puedo proteger el mundo en el que vive». «Lo destruyes ahora, y ella quedará atrapada en los escombros». La voz de Damon bajó a un susurro. «Amenazaste a mi madre». Pausa. «Demuéstralo». «Lo haré». Entonces, Damon colgó. Antes de la medianoche, Damon había llamado todos los favores que le quedaban. Investigadores privados, periodistas retirados, expertos en seguridad y cámaras. Todo lo que Ian Vale había tocado, empresas, hospitales, fideicomisos, fundaciones, estaba siendo revisado minuciosamente. Mientras la guerra digital comenzaba entre bastidores, Grace y Damon se preparaban para algo más humano. Iban a ver a Lily, a Emily, cara a cara. Sin más sombras, sin más susurros. Al día siguiente, Grace volvió sola al centro de arte. Lily estaba sentada sola esta vez, en un banco cerca de la ventana, dibujando. Grace se acercó despacio, con cuidado de no asustarla. «Hola», dijo suavemente. Lily levantó la mirada, curiosa. «Hola, ¿puedo ayudarte?» Grace sonrió con gentileza. «No me conoces, pero conozco a alguien que solía dibujar justo así». Lily inclinó la cabeza. «¿Qué frase más rara para empezar una conversación?» Grace rió, nerviosa. «Perdón, salió raro. Es que he estado buscando a alguien. Una chica con tus ojos, tu risa». Lily se movió un poco. Grace dudó. «No estoy aquí para asustarte ni hacerte daño. Solo quiero hacerte una pregunta». Lily frunció el ceño, pero no huyó. «¿Alguna vez sientes que falta algo?», preguntó Grace, como si te hubieran quitado una parte de ti. Lily la miró, aún insegura. «Antes sí», respondió lentamente, «cuando era más joven. ¿Recuerdas tu vida antes de los Harmon?» Lily bajó la vista hacia su cuaderno de dibujo.
Nadie me había preguntado eso antes. Grace se sentó junto a ella en el banco. Ahora te pregunto, dijo Lily con vacilación. Antes tenía sueños con un niño pequeño que me tomaba de la mano. Pensaba que quizá era un amigo imaginario. Pero a veces despierto llorando y no sé por qué. Grace tragó saliva con fuerza. Ese niño podría ser real. La voz de Lily se quebró un poco. ¿Quién eres? Grace metió la mano en su bolso y sacó una foto, la de Emily con 6 años, con Damian sosteniéndola al lado de la lápida. Lily la tomó. Las manos comenzaron a temblarle. La miró durante largo rato y luego susurró: «Esa soy yo». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos. «Y ese niño no es imaginario». La voz de Grace tembló. «Es tu hermano, Damian». Lily dejó caer la foto. Se llevó las manos a la boca. «No entiendo». Me adoptaron cuando tenía 7 años. Mis padres dijeron que mi verdadera familia murió en un incendio. Me mintieron. El corazón de Grace latía con fuerza. Te quitaron. Te dieron una nueva identidad. Le dijeron a Damián y a tu madre que habías muerto. Pero ahora él está aquí. Solo quiere verte. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. No lo recuerdo. No tienes que hacerlo, respondió Grace. Solo conócelos. Por un momento, Lily se quedó paralizada. Luego asintió, aterrada, insegura, pero valiente. Está bien. Afuerita. Damián esperaba junto a la fuente, al otro lado de la calle. La lluvia había cesado, pero las nubes aún colgaban bajas. Grace volvió primero, con el rostro pálido. «Viene», dijo él poniéndose de pie, y luego, unos pasos atrás, apareció Lily. Ella caminó lentamente. Damián no se movió. Al principio solo la miró, con los ojos abiertos, el corazón rompiéndose con cada paso que ella daba. Cuando finalmente se detuvo a pocos metros, lo miró con lágrimas en los ojos. «No te recuerdo», dijo, con la voz temblorosa. Él asintió, con los labios temblando. «Yo te recuerdo por los dos». Ella vaciló, dio un paso hacia adelante, y otro, hasta que estuvo justo frente a él. Él extendió la mano lentamente, y ella no se apartó. Y cuando sus manos se tocaron, algo cambió en su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Memoria? ¿Un fantasma? No lo sabía, pero susurró: «Siento que eres mi hogar». Y entonces lo abrazó con fuerza, desesperada, como si no entendiera por qué, pero su corazón sí. Damian se rompió en ese instante, las lágrimas corriendo por su rostro mientras sostenía a su hermana después de 11 años. Grace observaba en silencio, con lágrimas también, porque eso no era solo un reencuentro. Era el momento en que dos corazones rotos se encontraban de nuevo. Pero, del otro lado de la calle, en un auto negro con vidrios polarizados, Ian Vale observaba y marcaba un número. «La encontraron», dijo. «Está hecho». Colgó y se alejó. A la mañana siguiente, la ciudad se sentía diferente. No más ruidosa ni más silenciosa, sino más despierta, como si algo en el mundo hubiera cambiado para siempre. Grace estaba en la ventana del penthouse de Damián, viendo cómo la luz del sol bañaba el horizonte. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero había paz en ellos. Detrás de ella, Damian y Lily estaban sentados en el sofá, cubiertos con una manta. No habían hablado mucho desde la noche anterior. Ella apoyó la cabeza en su hombro, aún insegura, abrumada, pero segura. Y por ahora,
Eso bastaba. Más tarde ese día, fueron a visitar a Margaret. Su respiración era constante. Sus ojos estaban cerrados, pero su mano se movió levemente cuando Lily entró. Grace se quedó en la puerta, dándoles espacio. Damien guió a su hermana al borde de la cama. «Mamá», susurró, «está aquí». Lily extendió la mano lentamente y la posó sobre la de Margaret. Por un momento, nada. Luego, los ojos de Margaret parpadearon y se abrieron. Los miró y sonrió, no una sonrisa amplia ni ruidosa, sino profunda, como si su corazón finalmente hubiera vuelto a casa. Emily susurró. Y Lily, temblando, respondió, «Hola, mamá». Margaret comenzó a llorar. No palabras, solo lágrimas. Lágrimas que sanaban, lágrimas que perdonaban. Y por primera vez en más de una década, la familia Cole ya no estaba rota, estaba sanando. 3 semanas después, todo cambió. Ian Val renunció silenciosamente. La investigación que surgió a partir de los archivos de Peter Langston llevó a arrestos, filtraciones y puertas cerradas. La red de adopciones ilegales que operaba bajo falsas agencias durante más de una década fue finalmente expuesta. El nombre de Ian nunca se mencionó públicamente. No había pruebas suficientes, pero desapareció del mundo de los negocios de la noche a la mañana. Y Damián entregó el control total de su empresa. Entró en la misma sala de juntas donde comenzó su imperio, y les dijo a los socios: «Construí este lugar por todas las razones equivocadas. Ahora estoy construyendo algo mejor». Fundó una fundación, la Fundación Emily Grace, para los niños perdidos en el sistema, para las familias que nunca se rindieron, para la esperanza que se niega a morir. Lily no recordaba todo, todavía no, pero visitaba a Margaret cada semana, volvió a tocar el piano y empezó a usar ambos nombres, Lily Harmon y Emily Cole. Incluso se mudó a un pequeño apartamento cerca, sin estar del todo lista para volver a casa, pero lo suficientemente cerca para sentirse conectada. Dibujaba todos los días, pintaba, sonreía más, y en su cumpleaños número 18, le pidió a Damián que la acompañara al escenario en la exhibición de su escuela de arte. «Quizás no recuerdo todo», susurró, «pero sé quién eres ahora». Él la abrazó, conteniendo las lágrimas. «Eso es todo lo que siempre necesité». ¿Y Grace? Ella se quedó, no solo en la fundación, ni solo al lado de Damian. Se convirtió en parte de la historia, el hilo silencioso que mantuvo unidas todas las piezas rotas con su bondad, su firmeza y su negativa a alejarse cuando las cosas se ponían difíciles. Una noche, meses después, Damián la llevó al mismo techo donde una vez cenaron con Margaret. Ahora restaurado, iluminado, rodeado de plantas. Él tomó sus manos, la miró a los ojos y dijo: «Pensé que lo había perdido todo, pero el día que traje a mi madre a la oficina, te encontré a ti». Grace sonrió, con lágrimas en los ojos. «No solo me encontraste, me dejaste entrar». Y allí,
bajo las estrellas, le pidió que se quedara. No solo por una noche, sino para toda la vida. No se apresuraron. No fue necesario, porque algunas historias de amor no se tratan de caer rápido. Se trata de sanar despacio, de elegirse una y otra vez, y de convertirse en hogar para alguien que ha estado buscando durante mucho tiempo. Un año después, una pequeña galería de arte. Música suave, bocetos enmarcados en cada pared. En el centro, una pintura. Un niño de cabello rizado de la mano de un chico alto. Y una mujer sonriendo detrás. La placa dice, encontrada de nuevo por Emily Cole. Y debajo, una pequeña nota para el hermano que nunca dejó de buscar a la mujer que nos mantuvo unidos. Y para cada alma perdida que aún espera ser vista. Mientras la gente pasa frente a la pintura, algunos lloran, otros sonríen, y algunos ven su propia historia. Porque la sanación nunca es silenciosa, y el amor, cuando es verdadero, nunca se pierde realmente. Fin. Ahora te toca a ti. ¿Qué harías si alguien a quien amas regresara a tu vida, pero no te recordara en absoluto? ¿Lucharías para recordarle o lo dejarías ser feliz donde está? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más a sanar. Y, si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta, suscríbete para más historias como esta, y califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Me encantaría saber cómo te hizo sentir. Tú importas. Tu voz importa. Y tu presencia aquí significa más de lo que crees. Gracias por mirar. Nos vemos en la próxima historia.